Sí, escucho. Solo quiero que muestre muy rápidamente, no es la presentación ahora. ¿Ya? Ah, ya. Quiero Muy ver bien. qué es lo que están haciendo. Según el índice que mandó, añadí lo que Ya, investigué acá. muy Eh, bien. es la introducción. Ya, Sobre, me tocó el tema de diseño de cámaras desarenadoras. ya. De introducción. Y en la Ujú. introducción añadí la definición de una cámara desarenadora. Aquí, después, los tipos de las clases de cámaras, según su función, según su velocidad y elementos del desarenador, de los elementos del dispositivo. Después los objetivos. Como el objetivo de mi tema es, bueno, de mi dispositivo es simple, que solamente es eliminar las arenas y los sólidos, así que es corto mi objetivo. Y como objetivo lo dividí en dos, el objetivo general y específico. El específico es, em, el objetivo de un desarenador específicamente es, por ejemplo, el principal, que es desarenar partículas mayores a 200, Ya. a 0.2 milímetros, ¿no? Eso, después la descripción de la estructura, las características que tiene, según el índice que, ¿no? De qué están hechos, las estructuras, el material, dónde se disponen, el dispositivo de entrada y salida, la forma que tienen, aquí una imagen, aquí también puse una imagen acerca de cómo funciona. Después, el esquema de la cámara de cera, describiendo el dispositivo, puse esta imagen. Acá está. En general, ¿no? Hay muchos modelos de cámaras, pero este es, por lo general, este es el más barato y más sencillo y que por lo general se construye. Por eso escogí esta imagen. Aquí está de forma de planta y aquí podemos verlo de forma de detalle en longitudinal. Después, ya una vez conociendo cómo es el dispositivo, sus partes, sus formas y para qué sirven, entramos de lleno a lo que son los criterios de diseño hidráulico. Aquí me basé, investigué según el archivo que usted mandó y sobre todo, como el archivo que usted mandó es más mayormente, del país del Perú y los datos que puse acá, basándome en ese archivo que usted mandó, puse de la norma, ¿no? De la norma boliviana de diseño de desarenadores. Acá está sobre la carga superficial, la velocidad de sedimentación. Por lo que la norma nos indica que trabajemos con las cargas superficiales de Hassen, ¿no? Para ver la velocidad la, con la velocidad que vamos a diseñar la cámara. Después acá está cómo se calcula la velocidad de sedimentación, la velocidad de escurrimiento horizontal, que es la velocidad de resuspensión de las partículas. Después, también en el diseño hidráulico también entra lo que es, ¿no? el dimensionamiento geométrico. Según la norma, esa parte de acá lo, lo saqué de otro libro porque en la norma no se explica, no detalla muy bien acerca del dimensionamiento geométrico que va a tener el desarenador, así que busqué de otro libro, lo que es el ancho de los canales, la altura, el fondo, la plataforma, la cresta del vertedor, el dimensionamiento del desarenador, el ancho, la altura, por qué es que se pone, por qué es que se divide, por ejemplo, en dos partes. Eso también explico en la parte de más arriba, eso, ¿no? Eso es toda esta parte sobre el diseño, digamos.
Está acá las partes. Y acá en el ejemplo numérico, podía haber hecho tal vez un ejercicio, ¿no? Con estos datos que tenía acá, pero creo que opté mejor por dar una explicación, ¿no? Con un procedimiento de paso a paso de cómo es que se resuelve una cámara desarenadora. Acá podemos ver que los datos son el caudal de diseño que de la cámara que va a tener de la planta, el caudal de la planta, ¿no? Claro, porque es para, bien sea para uso industrial o para el tratamiento de aguas, ¿no? Puede ser para de una minería, tal vez necesitan agua, o tal vez para una hidroeléctrica, o como ya mencioné, hacia una planta, ¿no? El caudal de diseño. El diámetro de partículas que tiene esa agua que queremos usar, y el diámetro del conducto tributario del ancho del canal, ¿no? Por donde va a entrar el agua hacia la cama. Una vez teniendo estos datos, estos tres datos de acá, es donde ya nosotros empezamos a calcular, ¿no? El procedimiento. Como le dije, podía haber puesto un ejercicio, pero creo que convení hacer un procedimiento, ¿no? De los pasos. El primer paso, como es calcular el área de la superficie de la cámara desarenadora, que es esta de acá, que podemos llamarlo como L por B1, y acá está, acá podemos ver qué es esto, ahí está, cómo es que lo sacamos, suponer el ancho del canal desarenador, la B, aquí está, todo está, ¿no? Según en base a los esquemas que he planteado anteriormente. El cálculo de la tirante, la altura del agua, el cálculo del área mojada, son datos que posteriormente nos ayudan a calcular, ¿no? Es la cámara, el cálculo de velocidad de circulación en el desarenador. Después, haciendo todos estos cálculos, usamos esto, ¿no? Que esos son ya los datos para la construcción de la cámara. Esto es lo que al final nosotros presentamos en un informe, que es la base, la altura del tirante, el área y la velocidad, ¿no? Que se calcula según los procedimientos que están acá. Y eso, ¿no? Es esto, eso es la carga del vertedor, es esto de acá, la carga pura. Y luego, una vez teniendo esto, se calcula la longitud del desarenador, seguimos los pasos, las dimensiones, ¿no? Ya finalizando el cálculo ya es la parte geométrica, acá mayormente es la parte hidráulica, como vemos, acá ya es el diseño netamente geométrico ya para la construcción. Ya luego ya se hace otro cálculo, ¿no? Para ver el material, pero la materia corresponde acerca de simplemente de lo que es el cálculo hidráulico, ¿no? Y los datos del desarenador, que las dimensiones que va a tener nuestra cámara. Y como conclusión puse, ¿no? Que el abastecimiento de un agua de población, acerca de la cámara, ¿no? Su importancia y las particularidades o los puntos que debemos poner más énfasis a la hora de calcular, y también un poco de consejos, ¿no? Para tener un buen cálculo de la cámara. Por ejemplo, permitir la fácil eliminación de los dispositivos, es decir, que cuando se llena la cámara, ¿no? Se va a llenar de partículas, debemos nosotros tener muy en cuenta la fácil eliminación, ¿no? de esa tierra, esas partículas que van a quedar. Y eso puse en las conclusiones, ¿no? Después en la bibliografía, como le había nombrado, yo me basé mucho en lo que es en la norma boliviana, saqué de ahí la mayor parte de las fórmulas y los criterios, ¿no? del diseño. Después usted nos mandó, después del agua potabilizadora, de la otra materia, del libro también, aquí de esta parte saqué la parte geométrica, porque
estaba muy complicado encontrar datos. Después del manual de criterios de obras hidráulicas, es de otro, de una especie de una revista, y de la sedimentación de Huisman del 92, donde de este libro está basada la norma boliviana, la NB 6890, ¿no? El 689, que de este libro, al menos sobre cámaras desarenadoras, lo sacaron netamente de este libro. Y eso, ingeniero, eso es lo que... Ok, Aldapi, ya parece que ha cumplido con todos los aspectos. Sin embargo, tal vez aquí yo le pediría que complemente acerca de lo que no he visto es, digamos, la forma de cómo, digamos, en la operación del desarenador, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a operar? ¿No? ¿Qué elementos tiene? Aquí falta, digamos, mencionar algunos elementos muy importantes. ¿Ya? Uno de esos elementos importantes, por ejemplo, es el sistema de evacuación del material sedimentado, ¿no? Sí. Hay que complementar con eso, ¿ya? Después lo veo, está bastante completo. Complemente con esos aspectos. Bien, pasamos a otro alumno. Ya, a señorita Brito, le toca a usted, ¿no? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señorita. Adelante. ¿Se ve? A mí me tocó vertedero. A ver, lo que va a pasar, a ver, todavía sigue compartiendo al DAPI, ya. A ver, que deje de compartir al DAPI. Ahora ya, muy bien. A ver, señorita Brito, explíquenos, a ver. Sí, a mí me tocó el diseño de vertedero. Una explicación muy general, no es entrar en detalle. Está bien. Ya, muy general. Sí, ingeniero. Esta es mi introducción, que habla de ambos tipos de vertederos. Okay. También dice objetivo general y específico. Aquí una descripción de la estructura, sus partes, cada una de las características. Y aquí especifica el tipo de vertederos por su localización, que son frontales y laterales. Ahí muestro el vertedero frontal, también sus partes y sus características. Los criterios de diseño, tanto del frontal como el lateral. Y ahora paso al ejemplo numérico. Y este es del lateral. Aquí especificando los caudales y por qué se toma el caudal medio. También la solución de este vertedero. Y la conclusión, que hay una relación entre ambos. Biografía y anexos. Ya. Una recomendación tal vez debería tratar también el tema de las aplicaciones de los vertederos. Sí, genial. ¿Ya? Las aplicaciones, o sea, es algo muy importante, las aplicaciones que tienen los vertederos. Los vertederos se utilizan, pero en numerosas obras hidráulicas. Sí. ¿Ya? Entonces hay que ver las aplicaciones y sobre todo hablar del perfil del vertedero que más se utiliza. ¿No es cierto? Hemos hablado de ese tipo de perfil. Sí. ¿Ya? Póngale más énfasis en esos aspectos. Está bien, ingeniero. Las aplicaciones prácticas en la ingeniería, ¿ya? En las obras hidráulicas.
Tal vez hay que poner algunos ejemplos, ¿no? De vertederos, así, ¿ya? De algunos lugares, tal vez, ¿ok? Sí, Ya, ingeniero. después lo veo bien el trabajo. A ver, otro alumno. Choque, habíamos dicho, ¿no? Y Cofield después. Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Puede escucharme? Sí, sí, adelante, joven. A ver el Word, ¿no? ¿Ya? Ok. Les he recomendado que lo hagan en Word, todo en Word, ¿ya? Sí. Muy bien. Bueno, el tema es de rápidas, se refiere al repentino, la aceleración que tiene el flujo después de pasar el crítico, o sea, una pendiente muy pronunciada. Aquí un poco de introducción con lo que a qué se refiere o lo más. Luego tenemos bueno, el propósito de para qué se está estudiando esto. Un poco los objetivos, pensaba dividirlo en específicos y generales, no sé si estaría bien, pero aquí... Así es. Ya. Tiene que ser así. Ya, ustedes acostúmbrense a escribirlo de esa forma. Objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Ya? Bueno, ya voy a corregir eso, lo hice ¿Ya? en unos... Entonces, usted tiene que trazar un objetivo, o sea, todos, no todos, para todos es. Tienen que trazar un objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general, digamos? Por ejemplo, digamos, me voy a inventar analizar, digamos, las rápidas desde el punto de vista hidráulico, bla, 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 digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos específicos? En primer lugar, digamos, será recopilar información de ¿no? de la literatura especializada, a través de libros en internet, etcétera. Uno puede ser eso, ¿no es cierto? Lo primero que tiene que hacer es recopilar información, ¿no? Sí. Y así entonces los objetivos específicos son los pasos que ustedes van a seguir para alcanzar el objetivo general, ¿no? Pueden trazar unos 3, 4 objetivos específicos, pero son los pasos que se siguen para alcanzar el objetivo general, ¿ya? Yo quiero que lo hagan así de esa forma. Este ejercicio que están haciendo ahora, estimados jovencitos y señoritas, les va a servir, les va a ayudar para cuando hagan, digamos, el seminario de grado, no sé qué, cómo hacen para graduarse, y al final les piden una monografía. Entonces, este ejercicio ya que están haciendo les va a servir para que hagan su monografía de una forma bien elaborada. Otra cosa, cuando ustedes hagan la descripción, etcétera, de las estructuras o todo lo que hagan, siempre deben nombrar las referencias bibliográficas de donde se ha extractado el material. ¿Ya? Deben nombrar siempre las referencias bibliográficas. Eso es muy importante. Okay. Este es un ejercicio que están haciendo, nada más, ¿ya? Y como les digo, les va a ser de mucha utilidad para cuando tengan que hacer su trabajo para su graduación, ¿ya? Se acordarán de mí cuando estén haciendo ese trabajo, ¿ya? Entonces ya ustedes ya van a tener una práctica sobre ese tema. Entonces traten de hacerlo así de la mejor forma posible, ¿ya? Okay, con referencias bibliográficas, todo bien elaborado, bien explicado, así bonito. No muy largo, por favor, no muy largo, ¿ya? No pongan demasiada información. Muy bien, sigue adelante. Una descripción de la estructura de manera general, del cual la parte más destacada es el tramo inclinado, porque es el cambio brusco de pendiente. Luego de eso menciona también del ingreso que debe tener de aguas arriba en su transición hacia el tramo inclinado. La parte de la estructura, acá de la transición, las pérdidas de carga, acá el autocorrector salió mal. Y bueno,
esta debería acortarla según lo que me dijo, ¿no? La descripción de la estructura, un poco más gráfico. Exactamente. Por favor, traten de poner la mayor cantidad de gráficos, bien elaborados. Si pueden utilizar AutoCAD, utilicen AutoCAD o como ustedes quieran, o los gráficos que pueden hacer con el Word, pero bien hechos. ¿Ya? Utilicen los gráficos, así también fotografías, qué sé yo. Que quede bien ilustrado el material, a colores. Okay. Ok, y acá coloqué dos ejemplos de las rápidas que se producen en el descargo de un embalse y también de una alcantarilla. Sí, Luego, a ver, una cosita, a ver, ahí. La descarga de un embalse, esa no es una rápida. ¿O dónde está la rápida? Ah, aquí, creo que ahí. Ah, esa parte, eso sí. Eso ya. Ya, ahí sumamente inclinado, casi parece vertical, ¿no? Ya, sí, la otra fotografía sí se ve las rápidas, sí. Sí. Más notoria. Ya, ok. En cuanto a las partes, las más esenciales, coloqué acá la sección de control, que es la parte de arriba, en la sección de aforo, donde el vertedero. Luego, la rampa, el tramo inclinado, la trayectoria, que es un tramo, bueno, después lo voy a mostrar, las partes, acá está. La transición, la trayectoria viene a ser este descenso del tirante, o sea, esta reducción del tirante con un incremento de velocidad. Y por último tenemos un colchón amortiguador, que es un peldaño para reducir el efecto del resalto hidráulico. ¿Cómo se produce la disipación de energía ahí? Es con este escalón, con el colchón amortiguador. No, pero ¿con qué principio hidráulico es? ¿Cuál es el principio hidráulico? Más adelante explico de que se utiliza la ecuación de Bernoulli para la conservación de la energía. Ahí se desarrolla el resalto hidráulico, joven. El resalto hidráulico. ¿Ya? En el colchón amortiguador se produce el resalto hidráulico. Así es. Ya es el resalto hidráulico el que disipa la energía. Además, otra cosa que debo recomendarle acá es que investigue más sobre las rápidas. ¿Ya? Es un tema sumamente importante, muy bonito, del régimen de flujo supercrítico, ¿no? O sea, canales de fuerte pendiente, donde hay un aspecto importante que tiene que tomar en cuenta: la absorción de aire. ¿Ya? La absorción del aire por el flujo. Entonces, ese aspecto tiene que contemplarlo. Hay absorción de aire también. Entonces, esos son aspectos muy interesantes que hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Ok, está bien. Muy bien. Y luego de la descripción del dispositivo y las partes principales, la sección de control, bueno, acá una breve descripción de cada uno junto con el gráfico. Y luego una más amplia ya visto en perfil y en planta, y una descripción también del tramo inclinado. Aquí debería haber aumentado los dos tirantes característicos del resalto hidráulico, como dijo en AutoCAD, y cada una de las partes. Luego de describir el dispositivo completamente, pasamos a la sección de criterios del diseño hidráulico, de qué variables intervienen para... Ya, aquí un momentito antes de que describa esto, antes de que se me olvide, también hay otros tipos de rápidas, ya, que también debería incluir. Hay diferentes tipos de rápidas. Las rápidas, bueno, en este caso está mostrando usted un canal así, canal liso, pero sí, también hay rápidas con escalonadas. Como unas escaleras, sí, he visto. ¿No es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. Después hay otras rápidas con pantallas deflectoras, que también son muy eficientes para disipar la energía. ¿Ya? Entonces, esos aspectos, tiene que haber más variedad, ya más una clasificación de todas las rápidas que haya. Eso es un tema muy sencillo y muy bonito, pero hay que hablar más de esto. ¿Ya? Ok. Ingeniero, eso en la descripción, ¿no?
Ya, pero hay que mostrar los gráficos. Ah, ya. Ya. Hay que mostrar los gráficos. Este es este tipo, este es otro tipo, este es otro tipo, y así sucesivamente. ¿Ya? Ilustrar más. Hay que ilustrar más el documento. Ok, ya. Luego Así para es. el diseño, primero con con el coeficiente de rugosidad de Manning, que Ya, ahorita no vamos a entrar en esos detalles. No vamos a entrar en esos detalles. Solo muéstrenme. Ahí estoy viendo unas muy pocas ecuaciones. la Ya, ecuación de Bernoulli y bueno, después de eso también la trayectoria, un estudio y la posa disipadora, la del fondo, la del escalón, que va relacionado con el número de Cruz y que establece un rango entre 4,5 y ya, 15. ok, ya. Vamos, vamos. La aceleración. Ah, ya, otro aspecto, la formación de ondas, hay que tomar en cuenta esto. A veces tiende a Ya, aparecer onda. formación de ondas en Sí, ese tipo de canales. sí, en esas Canales situaciones se con fuerte colocan pendiente. estos, ajá, se colocan estos bloques para disipar más la energía, para evitar que se Ya, esa forme. es la cámara disipadora de energía. Sí, sí. Las adaptaciones, la posa disipadora en caso de formarse onda y la información básica que se requiere para iniciar un cálculo. Este cálculo que va relacionado también al ancho de la solera, la pendiente y todas estas variables. Ya, avanzaremos. Ya, en cuanto al procedimiento, como mencionó el compañero hace rato, no encontré un ejemplo numérico hasta ahora bien completo así. En inglés he encontrado alguno, pero tendría que traducirlo. Pero he colocado los pasos que se deben realizar para el diseño de esta estructura. Ya, Enumerados. pero usted mismo tiene que seguir esos pasos. Pues si, Sí, si sí. usted sabe los pasos, entonces hay que materializarlo pues con números, Ah, o ¿no? sea, puedo plantearlo Claro, un ejercicio, puedo hacerlo. claro, por supuesto que tiene que hacerlo, ¿no? Ok, está bien. Así es. Ya, entonces falta todos esos aspectos que hemos mencionado. Sí, Ya, los no se gráficos. olvide. Yo Ok, no me voy a olvidar, por lo menos. ¿Ok? ok. Ok, ya está bien. Ya, adelante. A ver, otro alumno. ¿A quién le toca? Cofield. Buenas noches, ingeniero. Voy a compartir ahorita pantalla. Buenas noches, joven. Después, alista, aquí hemos dicho, Choque. Choque Martín. Ah, ya presenté, ingeniero. Ah, ya me presentaste, perdón. Eh, Greta, al señorita Costa. Bueno, a mí me tocó, ingeniero, el tema de obras de protección para control de inundaciones. Aquí estoy hablando un poco de la introducción, las generalidades. También me refiero a los tipos de construcciones, de obras de construcción para el control de inundaciones, como son los bordes perimetrales, bordes longitudinales, desvíos permanentes, corte de meandro, presa, rompepico, y luego su descripción y una imagen gráfica para más o menos demostrar cómo son. Aquí tengo bordes longitudinales, una pequeña descripción de cada uno de ellos, muros longitudinales, desvíos permanentes, los desvíos temporales, los cortes meandro, las presas de almacenamiento, las presas rompepicos. Luego hablo un poco de los espigones, sus partes, las formas que tienen, también de qué están construidos, de qué se pueden construir. Luego investigué un poco de los diseños de los espigones, de cómo se diseñan y así también los datos necesarios para su diseño y las recomendaciones de diseño, como puede ser la localización de la planta. Aquí un poco de imágenes gráficas que estuve buscando para poder dar una mejor descripción, ¿no? Y las consideraciones de diseño.
de los aviones. También todo lo que puedo investigar en internet, de las consideraciones para su diseño. Ya, el tema es bastante amplio. Sí, El tema es bastante amplio. Usted va a hacer, en primer lugar, solamente una descripción de los tipos, de diferentes tipos de obras, ¿ya? Y luego, ¿cuál es el título del tema? ¿Cuál es el título que le he dado? Protección contra inundaciones. Protección contra inundaciones. Muy bien. Ya, entonces, primero va a ser una descripción de todos los sistemas que puede haber para la protección contra inundaciones, ¿ya? Sí. Y luego usted se va a dedicar para trabajar con las obras longitudinales. El río propiamente, ¿ya? ¿Qué tipo de obras se puede diseñar y de qué parámetros depende el diseño de esas obras, ¿no? Y hay que hacer un ejemplo, digamos, ¿no? Dándonos un caso hipotético de algún río, ¿no? ¿Ya? Sí. En el río Piraí se han construido diversas obras para defensa contra inundaciones. Y una de las obras que tenemos es precisamente el dique que está construido sobre la margen derecha del río. Más o menos entre, qué sé yo, a ver, entre qué avenidas está. Por lo menos está, a ver, ahorita no me estoy ubicando. ¿No es el dique que está en la entrada del Orobó? Pero no, el dique es bastante largo, pues, ¿no? Está construido sobre la margen derecha del río Piraí, protegiendo a la ciudad, ¿ya? Protegiendo a la ciudad. No sé en qué lugar arranca, pero pasa, ustedes conocen las cabañas, ¿no es cierto? Sí, pasa. Y pasa más allá de las cabañas, hasta, inclusive pasa del puente, ¿no? Pasa más allá del puente todavía, ¿ya? Entonces, ese tipo, y se han hecho otro tipo de obras también, otro tipo de obras en el río Piraí, para defensa contra inundaciones. Por ejemplo, podría tomar usted así algunos, estos casos y algunos otros casos que se hayan construido también, ¿no? Hablar un poco en general del tema de las inundaciones causadas por los ríos. Y uno de los aspectos muy importantes que usted podría tomarlo aquí es el reciente suceso ocurrido en Europa, en Alemania, hace unas 2 semanas, que hubo una gran inundación, ¿no es cierto?, provocada por los ríos, precisamente. ¿Ya? Entonces, así esos casos podría tomar, ¿ya? Hay que ilustrar el trabajo, está todavía muy desordenado su trabajo, ¿no es cierto? Ya, hay que hacerlo, hay que esmerarse, hacerlo lo mejor posible, explotar este tema, hay que explotarlo más. Hay bastante cosas por tratar aquí. Pero en cuanto a las obras, concéntrese solamente en las obras longitudinales, ¿ya? Okay. Hay numerosas obras que se pueden aplicar. Ya. Muy bien. A ver, otro alumno, siguiente alumno. Yo, ingeniero. Ya, muy bien, señorita. Adelante. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, señorita. ¿Puede ver en pantalla? Sí, se ve. Ya, ok. El tema que me tocó para mí es de obra para defensa de márgenes en los ríos, que es muy parecido a lo que expuso el compañero, que contiene lo que es, sí, se puede utilizar para defensa, pero para diferente función. Una es defensa
y otro es para inundaciones, pero se utiliza las mismas estructuras. Bueno, en la introducción vemos que cuáles son los problemas que se causan hoy en día, que quiere decir que es sobre la contaminación ambiental, el cambio climático, la existencia de inundaciones, como resultado del desbordamiento de ríos, el hecho de que se construyan puentes y haya el cambio de flujo, y por eso es para corregir los meandros. Y los objetivos es para que la cantidad de sedimento que transporta el curso de agua sea mayor, y esto lleva a la sedimentación, teniendo el margen erosionado. Las obras son construidas en sentido transversal al flujo, que es lo que hace que la velocidad llegue lenta y los sedimentos se atrapen ahí en las esquinas. A ver, vamos viendo, desarrollaremos un poquito más, disculpe que le corte, pero que vaya mostrando lo que ha avanzado. Y en las estructuras están los espigones, los gaviones y los diques marginales y los enroscados de protección. Aquí describí la estructura, acá los espigones, la localización de los espigones, los tipos de espigones y la forma de los espigones, que pueden ser eso. Bien, aquí va a haber un momentito, señorita, y para todos la recomendación. Los dibujos que háganlos más bonito, pues, y a colores, en lo posible, ¿ya? Bonito, háganlo a colores. Si ustedes tienen las herramientas que ustedes manejan muy bien, con el Word se puede hacer dibujos muy bonitos de esta naturaleza, por ejemplo. ¿Ya? Traten de no copiarlo todo, no copien así, ¿no? Traten de que su trabajo se vea mejor, ¿ya? Hagan lo posible, Y luego estoy describiendo lo que son los gaviones. ¿Ya? Los gaviones en caja, los de este tipo colchón y los de tierra armada. Luego describo lo que son los diques marginales, que serían los permeables, los semipermeables y los impermeables. Luego los enrocados de protección. A ver, un momentito. Aquí vamos a ir. Ustedes se van a dedicar mucho más, digamos, intensivamente a este tipo de obras, de los enrocados de protección, a los gaviones, es decir, a las obras para proteger las márgenes, no tanto para proteger, digamos, ya el exterior, porque contra inundaciones está haciendo el otro alumno, ¿no? Sí. Entonces usted se va a dedicar a las obras para proteger las márgenes, para que la corriente de agua no rompa la margen, digamos, ¿no? Que no erosione. Que no erosione. Ahí puede poner, digamos, espigones, todas esas cosas también, ¿no es cierto? Entonces, dediquemos la atención a ese tipo de obras. Exacto, ingeniero. El proceso de cálculo solamente es de gavión, no es de los demás. Y el criterio para el diseño hidráulico. ¿De qué es? Solamente de los gaviones. Ya, está bien. Un Excel en y también internet. puedo hacer otro ejemplo que es muy bonito, muy interesante, que tiene que ver también con el transporte de sedimentos. Puede hacer también de la anterior estructura que ha mostrado, de los enrocados, o escollera, ¿ya? Enrocados o escolleras. También hay un ejemplo numérico, por ejemplo, de eso, ¿ya? Y ahí tiene mucho que ver con las ecuaciones del transporte de sedimentos. Ahí vamos a ver esas explicaciones, es muy bonito eso. Ya. Ese es el ejemplo numérico para los gaviones, y como dato de entrada necesito el peso del terreno, el peso de la piedra, el ángulo de fricción, etcétera. Y con esto me calcula el empuje activo, que es esto que forma un momento positivo y contrarresta el gavión con un momento negativo. Esto con momento positivo y el gavión con momento negativo. Y acá muestra su brazo palanca, el momento que hace, digamos, el gavión en la verificación por deslizamiento, verificación por volteo. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo, está bien. Y acá está el diagrama de presiones, el esquema de presiones. Y de cada enrocado, de cada gavión en sí.
Y las conclusiones para implementar los causos se deben tener en cuenta las características. A ver, y la bibliografía lo saqué de estas páginas de aquí. Aquí están los anexos. Los diques marginales, los gaviones y las bolsas de concreto. Son diferentes formas de proteger las y los ríos. Ya, por ejemplo, en el cálculo que usted presenta, se dedica íntegramente al cálculo, diríamos así, de estabilidad nada más, ¿ya? No interviene para nada ahí las ecuaciones del flujo, qué sé yo, transporte de sedimentos y todas esas cosas. Entonces, por eso es lo que yo sugiero que trate de aplicar más esos conceptos, ¿ya? El transporte de sedimentos, por ejemplo, para determinar el diámetro de los elementos que se van a utilizar para el enrocado, por ejemplo, ¿no? Calculando la fuerza atractiva, etcétera, 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 ¿ya? Muy bien. Sin embargo, lo que ha hecho, claro, está bien, ya, hasta ahí está bien, pero hay que añadir, hay que enriquecer más. Este tema tiene muchas cosas para analizar, ¿ya? Y aquí ejemplos en el río Piraí tenemos numerosos también, señorita, por si acaso. Tal vez puedan consultar ustedes la biblioteca del CEARPI, ¿ya? Es decir, por internet, no sé si tal vez hay acceso, ¿cómo será? Por internet, tal vez si pueden hacerlo, sería bonito, ¿ya? Sí, es un poco complicado buscar ejercicio. Ya, no les voy a pedir que vayan al CERPI, de ninguna manera, ni siquiera a la universidad les estoy diciendo que vayan. Ya, todo es por internet. Ya, todo el trabajo que hagan es por internet nada más, ¿ya? Por si acaso. Si no se puede conseguir más material, pues ni qué hacer, será con el material que se dispone en internet. No les estoy pidiendo que vayan a visitar a ninguna oficina, nada de eso. Ok, entonces esas recomendaciones serían para usted. A ver, otro alumno. Medrano, Carrillo, Juan. Sí, ingeniero, en un momento. Buenas noches. Buenas noches, joven. Después salista Parada López, Joel. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, se ve bien. Ok, a mí me tocó lo que es el diseño hidráulico de caídas. Bueno, aquí está el contenido, más directo. Una pequeña introducción a lo que es el concepto de caídas, sin todavía introducirse a los parámetros de algún ¿no? Y el objetivo, pero es falta modificar, como te digo, específico y general, así que... Sí, primero, más bien a lo contrario. Objetivos generales, objetivo general, pues puede ser uno solo. Objetivo general y luego objetivos específicos. ¿Ya? Sí. Ya saben. Primero uno diseña el objetivo general y los objetivos específicos son los pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo general. Ok. Ya. Luego entramos a lo que es la descripción de la estructura, un poco de cada uno, que una imagen en planta de lo que es la estructura, los diferentes tipos de caídas, las inclinadas, las verticales en gradas, las que son las verticales normales, las verticales con obstáculos. Algunas recomendaciones en las que se utilizan, la decisión que se va a tomar, y ya de ahí entramos a la descripción de las caídas rectangulares normales, que es lo principal en lo que se basa este documento. Empieza a describir cada parte de la caída, son alrededor de 5, sin obstáculo. Aquí está, en la primera imagen está sin obstáculo, sencillo. Luego viene el que viene algún obstáculo para disipar más la energía. Y luego viene lo que es en grada. Luego viene ya son las ventajas de usar lo que es una caída.
Y ahí se va a los criterios de diseño hidráulico, empezando con los criterios más que todo, sus parámetros, los números de caída, la longitud de los anchos y las pozas. Ya va luego a los criterios hidráulicos, en qué funciona, y luego los elementos hidráulicos principales, como son ya el diseño de sus partes. Luego está lo que es el procedimiento de cada procedimiento para lo que es hallar los valores de cada parte de la caída. En este caso solo se enfocó a dos: la caída vertical sin obstáculo y la con obstáculo, que son las más comunes. Se describe cada fórmula, cada valor, cómo se lo calcula. Y una imagen también señalando sus partes. Y así va describiendo cada fórmula esencial. Ya, aquí igualmente alumno, aquí lo que tiene que hacer es mejorar los dibujos, que no sea una copia nomás, ¿no? Haga dibujos propios, yo quiero, por lo menos, ¿ya? Sí, por lo menos los dibujos que sean propios, ¿de acuerdo? Para todos. Bien elaborados sus dibujitos a colores, bien hechos. Con las herramientas de Word pueden hacerlos. ¿Ya? Herramientas de Word, que sean bien elaborados sus dibujos. Se ve mejor el documento, se ve más bonito, se ve más entretenido. Y no se olviden ejemplos, fotografías, qué sé yo, ¿no? De obras ya construidas. Y ahí viene la aplicación ya numérico, con todo lo que se escribió antes, aplicando cada fórmula y adoptando valores de caudales, ancho, pendientes y de talud. Ya por último, en conclusiones, ya viene un pequeño resumen. A ver, ahí pare un ratito. Conclusiones, aquí es con S, y seguro que el Word le ha mostrado que aquí es con S. Sí, aquí es S. Aquí es S. Ya, por favor, la ortografía no puede pasar desapercibida. Si el Word nos corrige, ¿no es cierto? El Word nos corrige ya la ortografía. Así es que, por favor, jovencitos, no se descuiden de este aspecto, ¿ya? Sí, ingeniero. Yo el anterior, hace un par de meses o 3 meses atrás, pude ver un trabajo de un alumno que hizo seminario. Oiga, realmente una bibliografía, pero escandalosa era. Escandalosa la ortografía, escandalosa, jóvenes. ¿Ya? Así es que no puede pasar desapercibidos nuestros errores ortográficos, jóvenes. Si tenemos el Word que nos ayuda, entonces no tenemos que utilizar esas herramientas. Parece que lo hicieran intencionalmente, digamos. Y eso no puede suceder. ¿Ya? Sí. Háganlo lo mejor posible. Ya. Ok, las conclusiones, luego las referencias bibliográficas. Ya vienen los anexos. Después concluye el documento. Un poco de tabla para... Ya, pero estas tablas, ¿en dónde se utilizan? Son para con lo que son en grada. Más que todo son para los de grada. Es que eso tienes que mostrar por su aplicación. No es poner por poner nomás las tablas, los abacos. ¿Ya? Sí, hay que mostrar la utilidad que tienen y cómo se utilizan, además. Sí, es que me enfoqué más en lo que es la caída vertical, ¿no? Ya, no, pero no importa, pues tu tema es muy corto, muy breve, digamos, comparado con los otros temas, ¿no? Entonces, hazlo un poco más amplio. Está bien, ingeniero. Hazlo más amplio, ¿ya? Más amplio hay que hacerlo. Ya, el otro alumno que dije, a ver, ¿quién es el otro alumno? Yo, ingeniero. Ya. Luego, Pinto Maribel.
Vega Mario y Vilca Elmar, ¿no? Ya. Ok, adelante. ¿Me escucha? Adelante, adelante. Bueno, a mí me tocó el diseño de partidores ingeniero y lo que hice fue dar una breve introducción y luego comencé a trazar los objetivos que va a haber en el proyecto que estoy haciendo y comencé a describir la estructura. Ahí también tus errores ortográficos ahí, ¿no? Me salta a la vista, pues, descripcom dice aquí. De la estructura de partidores, ¿no? Descripcom. Sí. ¿Ves? Hacerla en este momento. Tiene que estar en Word, todo tiene que estar en Word. Precisamente por eso, porque tiene que ser editable su trabajo. Es que cuando está en mayúscula no le corrige. Ya. Hice un concepto, luego puse sus componentes, los tipos de partidores, y luego cada tipo de partidor tiene su componente y luego la fórmula que se utiliza la comencé a describir y muestro el ejemplo. Luego tenemos el otro partidor, también comienzo a mostrar cómo se hace y cada fórmula que es lo que viene a hacer. Y la otra parte, por estrechamiento, lo mismo, y después muestro por cuando tengo dos caudales, por dos entradas, en el corte, en planta y en corte, y luego por tres caudales diferentes. Ya, lo mismo, la misma recomendación, ¿ya? Que por lo menos los dibujos sean parte de ustedes, ¿ya? No copien los dibujos más, ¿de acuerdo? Porque estos dibujos están en el libro que yo les he recomendado. Y de muchos de ustedes. Por favor, hagan ustedes sus dibujos a colores. Quiero algo bonito. Por lo menos ese sería el esfuerzo. Ya, los dibujos lo quieren Word. En Word. En Word. Ya. Va a disculpar, estoy un poco con gripe. Luego los ejemplos y paso a paso el procedimiento de cómo se hace la fórmula y luego es reemplazar los valores, y aquí tenemos la tabla de los partidores por estrechamiento. Luego explica cada columna del diagrama que tenemos enseguida aquí. Esto, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué gráfico es esto que me está mostrando aquí? La curva del canal principal, ingeniero. Ya, cuando presenten un gráfico, tienen que ser presentar por alguna necesidad. No presenten cualquier gráfico, ¿ya? Está bien, y explicar bien de qué se trata. Luego, explica todo el procedimiento del gráfico, de las columnas que aparecen en la tabla que he presentado anteriormente. ¿Dónde está? Aquí, ¿dónde está? De esta tabla. Comienza a explicar los valores de cada columna. Ya, ok. Luego, tengo otro ejemplo. ¿Dónde está? Muestro los tipos de entradas que voy a tener, porque va a depender mucho para mi partidor, digamos. Y luego tengo tipo A, tipo B y tipo C. Y después muestra por el corte, cómo se vería. Y por último solo tengo la conclusión y la bibliografía. Eso, la parte de anexo me falta, ingeniero. No sabía que era anexo para empezar. Bueno, ya, pero hay que investigar más, ¿ya? Hay que mejorar el trabajo. Ahorita es una copia del librito ese, nada más. Ingeniero, es que busqué varios en internet y no hay puro tema inglés. No me diga que no. Yo también manejo internet y yo sé que hay. Bien, siguiente alumno. Falta mucho por trabajar acá,
alumno. ¿Ya? Parada, falta mucho. Bien, otro alumno. Mi nombre es, por si acaso, Germán Palenque. Ah, está Palenque, Espada Germán. Sí, buenas noches, ingeniero, voy a disculpar. Buenas noches. Es que siempre se pone, ¿sabe? En este caso, docente, ingeniero Germán Palenque Espada, así como docente, ¿no? Así usted como alumno puede estar Pinto Jesús Maribel, ya, está bien. Está bien. Pero aquí, Germán Palenque Espada, ¿ya? Ok, ya, adelante. Ya, gracias. Muy bien. ¿Qué tema le ha tocado, señorita? A mí me tocó el diseño de canales abiertos. Ya. Aquí tenemos el contenido, ¿no? Como usted dio los puntos a ¿Sí? estudiar, las conclusiones, etcétera. A ver, aquí tenemos la introducción, ¿no? Que es un canal abierto. Aquí tenemos un gráfico de cómo se comporta el canal abierto, energía específica, las cargas que actúan. Aquí me falta corregir, como usted nos indicó, objetivos específicos. El objetivo general y los objetivos específicos, ¿ya? Lo voy a corregir. Y bueno, ¿no? Aquí son pequeños introducción a la información en cuanto a los canales abiertos, ¿no? ¿Qué tipo de flujos actúan? ¿El flujo permanente o no permanente? ¿Flujo uniforme, variado? Flujo permanente variado, flujo no permanente. O sea, acá están todos los tipos de casos que se puede dar para un canal abierto. La primera introducción, ¿no? Los conceptos que vamos a ocupar. Flujo laminar, flujo crítico, subcrítico para un diseño de canal abierto, sea el tipo de canal que vamos a utilizar. Tenemos canales naturales, ¿no? Los canales se dividen en naturales, artificiales. Los naturales son los ríos, los canales artificiales son los que vamos a estudiar. Como por ejemplo, sección trapezoidal, una sección rectangular, un canal de sección triangular y sección parabólica. Esto lo voy a corregir, como usted indicó. Lo voy a hacer. Todos los gráficos, por favor, que sean propios. No quiero que estén copiando. Sí, lo voy a corregir. Y además háganlo algo más bonito. Aquí, por ejemplo, ya está bien, digamos, su descripción general que hace, pero tal vez concéntrese más en los canales artificiales destinados a la, por ejemplo, canales de riego, canales para centrales hidroeléctricas, aplicativo, ¿no? etcétera. Okay. Claro, Ya. así es, ¿ya? No teórico, ¿no? Muy bien. Está bien, ya lo entendí. Así es, más aplicado ya. Ya la parte teórica, todo eso que ya o sea, no es necesario que entre en todos esos, en muchos de esos detalles. Claro, porque toda esa información está en los libros. Dediquémonos más a la parte ya práctica de la ingeniería, ¿ya? Desde el punto de vista de la ingeniería, ya. No mucho de la mecánica de los fluidos, ¿ya? Ya, ingeniero. Okay. Bueno, acá están los parámetros, los elementos geométricos, el área mojada, el tirante, el talud. Aquí saqué una foto que igual lo voy a dibujar. Solamente lo puse ilustrativo, pero es lo que lo voy a plasmar en Word. Las secciones que vamos a tener, el área, sus ecuaciones que vamos a ocupar. Acá están los criterios de diseño, ¿no? Para la ecuación de Chezy, que es la ecuación para hallar la velocidad de un canal. Aquí está, estaba haciendo esto en Word, así que estaba dibujándolo. Una gráfica. Luego los siguientes criterios de coeficiente de Chezy y las ecuaciones que vamos a ocupar. Luego tenemos la ecuación de Manning y la deducción de la ecuación. Este gráfico lo voy a hacer en Word. Esto también, la ecuación de una sección rectangular, el criterio de diseño de una sección hidráulica, esto igual lo voy a corregir. Y esto es un ejemplo que igual lo voy a plasmar, pero lo coloqué para que... Es un ejemplo de la materia hidráulica 2 que usted nos enseñó, y este ejemplo sería, creo que... para colocar... Haremos un ejemplo pues de una aplicación práctica ya, de un canal que se dio para un sistema de riego, un canal
donde usted muestre, digamos, una información real. Busque esa información, por favor, ¿ya? Ya, ingeniero. Y aquí Que no sea ya así didáctico. Sí, ya le estoy entendiendo. Ya, ingeniero, voy a corregir todo eso que me está indicando. Sí, hay que... Las conclusiones y unos anexos, y este es una gráfica del tipo de flujos que se comportan en un canal, ¿no? Variado y todo eso. Y la bibliografía que saqué, que he estado leyendo. Mire, en su tema no he visto realmente el diseño de un canal, realmente, o sea, como es en la vida práctica, ¿no? El diseño de canal con todos los elementos que tiene que tener el canal, ¿ya? Diseñar un canal es como diseñar una carretera, ¿de acuerdo? Y tiene que tener varios elementos, y no he visto acá nada. Y en el documento que yo les he mencionado, que les he dado, ahí tiene todos los elementos. Y en ese libro, en ese documento está más bien un enfoque más práctico de lo que usted está mostrando. Usted está mostrando demasiado teórico y demasiado, ¿qué le digo? Muy del lado de la mecánica de los fluidos. Yo quiero del lado de la ingeniería. ¿Ya? Ya. La mecánica funciona todo, pero ahora tenemos que aplicar esos conocimientos ya en la vida práctica, en la ingeniería. Entonces, este trabajito de los canales tiene que mejorarlo muchísimo. Enfóquelo más al lado de la ingeniería. ¿Está de acuerdo, señorita Maribel? Está bien. Gracias. Mejórelo. No me gusta mucho todavía. ¿Ya? Y los gráficos, todo eso hay que hacerlo propios. Mejórelo, por favor. Tiene tiempo, les he dado como 10 días más, creo, ¿no? Ya. Bueno, a ver, otro alumno. Vega y Terrazas nos falta, ¿no? Ah, no, Vega, Terrazas, ya. Los sifones. Sí, el sifón invertido me tocó a mí. Ya. Ahí está la introducción. Bueno, aquí tengo que cambiar y poner objetivo específico y con objetivo... Objetivo general y objetivos específicos. Sí, no está desenvuelto en eso. Ya. Bueno, la descripción de la estructura explica para cruzar una depresión, qué tipo de estructura puede haber y por qué escoger un sifón invertido. Bueno, resulta más económico que las otras dos. Los detalles de los componentes, lo que compone un sifón invertido, o sea, las cámaras de entrada, de salida, las rejillas. Disculpa que te interrumpa. Mira, la misma recomendación. Los dibujos yo quiero propios. ¿Ya? No quiero así sacar y copiar y pegar, así como está aquí. Ya. Tiene que haber más, digamos, la inspiración de ustedes. Tiene que ponerle mucho. ¿Ya? Inspiración de ustedes. Y esa inspiración que sean los dibujos, pues en primer lugar. Y también aquí, ya en la parte de redacción, también traten de no copiar mucho. ¿Ya? Bien, continuemos. Ahí están los componentes. Las partes componentes de la obra, muy bien. Cámara de reja, la cámara desarenadora, ¿ya? Bueno, aquí ¿Qué explica... es esta estructura? A ver, ¿qué es esta estructura? Este es un vertedor de excedencia. Es el vertedor lateral, ¿no es cierto? Sí. Vertedor lateral, vertedor de excedencias. Esto más que todo es cuando se trata o cuando estamos hablando de sistemas de riego o conducción de agua para potabilización. Lo que sí me sorprendí es que no sabía que también los sifones se utilizaban en el sistema para conducción de aguas negras. Eso. Oiga, el sifón, ¿qué es el sifón, pues, joven? A ver. Usted ya lo ha estudiado, ¿no es cierto? ¿Qué son los sifones?
Es una estructura hidráulica que trabaja con flujo a presión. ¿Ya? ¿Y cuál es su aplicación? En este caso... en todos los casos. En todos los casos. En todos los casos. Sí, la idea es mantener de que mediante la tubería y nosotros trabajando a presión se pueda vencer todas las pérdidas de carga que se generan en la conducción. La aplicación es llevar el flujo de un punto superior a uno inferior. Pasar por una depresión, ¿no es cierto? Por una depresión y luego llegar otra vez con el flujo a superficie libre al otro lado del valle. Sí. ¿No es cierto? Entonces, esta estructura es muy útil. Y aquí entonces se utiliza esta estructura para todo tipo de aguas. Para todo tipo de aguas, sean aguas limpias o aguas residuales. Para cualquier tipo de agua se utiliza los sifones. ¿No? O sea, la utilidad es salvar una depresión, ¿no? Para salvar depresiones. Eso es. Ya. Ok, a ver, continuamos. Ya, la parte de criterios son algunos de los puntos que hay que tomar en cuenta o qué datos se necesitan, ¿ya? Son más que todo lo que transcribí del libro. Y ya aquí está el procedimiento para realizar el cálculo paso a paso, ¿ya? Primero se define la alineación vertical, ve la topografía del lugar, ¿ya? Después trazar las cotas, o sea, a la entrada definir la cota de la entrada, la cota de la salida, y ya se va definiendo también la velocidad con la que debe circular dentro de la tubería. Así un poquito más rápido, yo no quiero muchos de esos detalles. Todos los cálculos necesarios, ya, paso a paso que se tiene que hacer, y bueno, después coloqué ya el mismo procedimiento, ya un ejemplo numérico. Ya, hasta ahorita estoy viendo, hijo, que tú has hecho un copiar, pegar, hasta ahorita, ¿ya? El ejercicio yo lo sea eso, pues. En Excel. Me hice un Excel. Todo sea lo mejor posible. Ya puedes hacerlo en Excel, está bien, pero los dibujos quiero bien elaborados. Ah, ya, eso sí. Sí. Por lo menos ahí pongan el esfuerzo, pues. Bien hechos los dibujos. Quiero dibujos propios. Ya. Ahí está el cálculo total. Y bueno, las conclusiones, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la ventaja del sifón? O sea, resulta más económico hacer un sifón que... Ok, estamos, no estás defendiendo el trabajo todavía, a ver. Ya. Quiero ver hasta el final. Bueno, la bibliografía, el libro que usted nos pasó, el libro que yo busqué, igual uno, el reglamento de la NB 688, que también habla de diseño de sifones. Sí. Y bueno, los anexos puse las gráficas que hay en la NB 688. Las gráficas también vas a poner hechas por tu persona. Ya. Y eso sería todo. Todos los gráficos quiero hechos por ustedes mismos. Ok, ya, falta pulir muchísimo falta pulir. ¿Ya? Muy bien. Siguiente alumno. Buenas noches, ingeniero. Bueno, a mí me tocó el tema puente canal. ¿Ya? En la parte de introducción he colocado un poco a lo que se refiere a un puente canal. Luego algo sobre, así en modo general, la parte hidráulica. Esto no es necesario, todo esto ahí, hijo, tu ecuación, esto no es necesario. Haz una descripción teórica nada más. ¿Para qué vas a poner ecuaciones ahí? En la introducción no se ponen ecuaciones. Ya, muy bien. Claro. Luego he hecho una descripción de la parte del punto de vista estructural, la parte que compone, digamos. Ya, está bien. Luego, bueno, planteé acá el objetivo, digamos, que persigue, digamos, un puente canal.
que en sí es el objetivo general, un objetivo general y en los objetivos específicos, ¿ya? Ya, muy bien. El objetivo general es el trabajo que ustedes están elaborando, ¿ya? Ya. Digamos que es un trabajo que ustedes están elaborando, ese es el objetivo general. Luego, creo acá la parte de la estructura que compone el puente canal, que en sí son la parte de la subestructura y la parte de la superestructura. La parte de la subestructura, que es la parte hidráulica, ¿no? El conducto y la transición de entrada y salida. Ya. Acá uno gráfico. Luego igual todos los gráficos, igualito, la misma recomendación. Sí. La misma recomendación para todos. Elaborados, cada uno tiene que hacer sus gráficos. Luego acá hablo sobre los criterios de diseño hidráulico. Los puntos de control acá que hay que se toma, ¿no? para el estudio, digamos, que más adelante se usa la ecuación de Bernoulli, la ecuación de energía. Entonces hace balance de energía entre el punto 1, punto 2, punto 2, punto 3, punto 3 y punto 4, digamos, para allá los tirantes. Entonces, acá define, digamos, se tiene que definir estos puntos de sección. Y ahí tiene que diseñar bien las transiciones, por ejemplo, también, las transiciones. Sí. Luego acá pasa, digamos, dentro del diseño hidráulico, está el diseño de conducto elevado, y esto se lo hace mediante condiciones de flujos críticas, que hay unas fórmulas. Luego, para calcular, digamos, la longitud de la transición, también acá está esa fórmula. Las pérdidas, digamos, que hay en la zona, en la parte de las transiciones. Luego acá unas tablas para calcular, digamos, en función del tipo de transición, para hallar el coeficiente K, tanto para la entrada como para la salida. Pérdida por entrada, por salida, eso es. Para la ecuación universal, para la ecuación de la energía. Ya, teorema de Bernoulli. Luego acá, digamos, hay un paso para cómo hallar los tirantes, tanto en las diferentes secciones, lo que le he explicado a Mario. Hace balance de energía entre el punto 3 y punto 4, por ejemplo, y halla el tirante 3. Luego el balance aplica la ecuación de Bernoulli en 2 y 3 y halla el tirante 2. Y lo mismo en las secciones 1 y 2 para hallar el tirante 1. Y luego hay para calcular la altura de remanso, ya conociendo obviamente estos tirantes calculados. Luego he encontrado unos ejemplos numéricos. He encontrado 3 ejemplos numéricos que he colocado de diferentes fuentes bibliográficas, pero con diferentes objetivos. Digamos acá, para este ejemplo, calcula la longitud total del puente. Luego acá otro donde calcula un ejemplo para calcular el diseño del puente canal, donde el objetivo es hallar el ancho y la altura la dimensión en sí del puente canal de sección rectangular. Y luego otro ejemplo, igual de diseño hidráulico de puente canal que he encontrado. Entonces ahí describo los diferentes metodologías de cálculo. Y luego una conclusión en la bibliografía, y como anexo he colocado la aplicación, digamos, cómo se ha implementado el puente canal, digamos, que se ha construido en Magdeburgo, en Alemania, cómo ha sido el proceso de construcción y qué canales conecta, qué río cruza, cuánto ha costado, cuánto material se ha implementado, cuánto material... Ya. Ok, ya. A ver, ahora escucha las recomendaciones. Las mismas recomendaciones que hice antes, para todos. En primer lugar, los dibujos tienen que ser propios, ¿ya? Por supuesto, no las fotografías, los dibujos, me refiero, ¿ya? Y otra cosa,
el proceso de cálculo que ustedes están haciendo, así, a ver si me muestran el proceso de cálculo, lo van a hacer todo cada uno de ustedes lo va a hacer en Excel. Van a crear una planillita Excel para hacer el proceso de cálculo. ¿De acuerdo? Bien elaborada esa planillita Excel. Para cada caso quiero una planillita Excel del proceso de cálculo. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy importante. Ustedes saben manejar, así que la planilla Excel, así que tienen que hacerlo lo mejor posible. ¿Ya? Cada uno de ustedes tienen que hacer su trabajo con una planilla Excel. Esa va a ser la presentación. ¿Ya? Bien explicada su planilla Excel ahí, clarísima. Cuando hagan la defensa, me van a hacer la descripción de la obra hidráulica, y cuando les pida el ejemplo del cálculo, va a ser, ya me van a mostrar la planilla Excel, cómo funciona. Ahí. ¿No? Tengo que ver los dibujos, etcétera. Eso es. Muy bien. Creo que hemos concluido, ¿no? Ah, todavía hay otro alumno. ¿Vilca? ¿O ya pasó Vilca? Ya Vilca, te expuso Vilca. Ya expusieron todos, ¿no? Yo pongo ahorita, ingeniero. A ver, ¿a quién le toca? ¿Castro Ligerón? Sí. A ver, vamos. Presas, diseño de presas pequeñas. Es un tema muy grande, che, esto. Sí, a ver, ¿qué es lo que ha hecho? A ver, muéstrame qué es lo que ha hecho. Bueno, en introducción ya me explico, ¿no? Lo que son las presas y todo eso, y más me centro en lo que son las presas de tierra y con enrocamiento. Ya que estas son las más comunes en lo que se denominan presas pequeñas, ¿no? Las pequeñas. Sí. Luego en los objetivos, es espera. Objetivos. ¿Y todo esto es tu objetivo? Sí, eso le iba a decir que no está bien, falta, digamos. No, has copiado mal, pues, hijo. El objetivo, el objetivo es solamente unas 2 o 3 líneas, nada más. ¿Ya? Y siempre cuando uno escribe un objetivo, hay que empezar con el verbo en infinitivo. El objetivo general, digamos. Realizar un análisis, digamos, de las presas pequeñas, ¿no? Y su aplicación en la ingeniería, qué sé yo, algo así. Algo muy concreto tiene que ser, muy concreto. Y ya les dije, objetivos específicos, ¿qué va a ser los objetivos específicos? En primer lugar, revisar la bibliografía existente sobre este tema, digamos. ¿En dónde? En Internet. Porque eso es lo que van a hacer. ¿Ya? Así. Por favor, no tanta lata. Descripción de la estructura. No tanta lata, por favor. ¿Ya? No quiero que nos perdamos. Esto ya viene a ser la descripción de la estructura, donde me centro, ¿no? en las presas de tierra, y incluido dentro de estas hay otros tipos, ¿no? que vienen de diferentes materiales y forma de diseño, con material homogéneo, heterogéneo, pantalla. Ya, no nos perderemos, ¿sabes? Viene muchas más, ¿no? Y eso explico, digamos, más o menos así a gráfico general cada una de esas. También está todo eso. Son hartísimas. Luego, criterios de diseño hidráulico, también es muy importante, ¿no? Por lo que estaba investigando, la cimentación, todo el estudio del suelo y los factores importantes a considerar en la geometría
y el diseño en los taludes, luego taludes, los espaldones, que hay unos parámetros, luego en la altura de rodamiento de una ola, que está en función del viento y de una distancia. Esto tiene diferente bibliografía, ¿no? Ya, a ver, continúa, vaya avanzando, a ver, muéstrame más, ¿qué es más lo que ha hecho? Ya. Luego pasamos a altura de una presa, protección del talud de aguas arriba, dimensionamiento de la pantalla de hormigón, corona de una presa de materiales sueltos, núcleo, también los suelos del cuerpo de la presa, este es un gráfico. Esto sigue siendo estudio de suelo. Esto viene a ser para los materiales de la pantalla de hormigón, estudio de los materiales. Este es un drain. Ya, sigue avanzando ahí, sigue avanzando. Ya, sabes, este tema pues es muy amplio, ¿ya? No es el propósito, en este caso, analizar este tema así. Yo te había dicho que estudiemos las presas y los embalses, sobre todo, embalses, las partes componentes, ¿ya? Más que todo eso, no entrar en el detalle estructural de la presa. Entonces, ya. no estamos, o sea, no queremos ver esto. Este es un tema que lo han visto ustedes creo que en obras hidráulicas 1 se lleva presas nomás, ¿no? ¿O cómo es? En obras hidráulicas 1, ¿qué han estudiado? Represa. ¿No es cierto? Eso es. Eso es lo que se ve. Entonces, no quiero repetir eso. Más bien vamos a hacer algunas otras cosas complementarias, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que tú hagas, por eso fue muy importante la presentación de hoy, ¿ya? Para orientarles qué es lo que tienen que hacer. En tu caso, por ejemplo, tenemos que dedicarnos a estudiar, está bien, presas y embalses, yo te dije. Presas y embalses. ¿No? Así yo te dije, el tema. Presas y embalses. ¿Qué es el embalse? Es el lago que se forma detrás de la presa. ¿Y de qué partes consta el sistema de aprovechamiento de estos recursos hídricos? Entonces, en primer lugar está la presa. A ver, aquí digamos, está la presa, déjalo ahí. Está la presa. ¿Qué otros elementos tiene que tener? Tiene que tener la obra de captación, por ejemplo. Si el embalse lo vamos a utilizar para una central hidroeléctrica o para un sistema de riego, entonces aquí tiene que haber una obra de captación. ¿Qué más tiene que tener? El aliviadero de excedencias, ¿no? Aliviaderos de excedencias, etcétera. Es decir, todos los elementos que tiene que tener el embalse. El embalse y la presa. Sistema, presa, embalse. ¿Qué más tiene que tener? Tiene que tener una rápida. A continuación del aliviadero de excedencias está la rápida. Luego el disipador de energía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que tú vas a hacer el cálculo que vas a mostrar que sea, por ejemplo, de la obra de captación.
que sea de la obra de captación nada más, ¿no? Ya. ¿Cómo va a ser el cálculo de la obra de captación? ¿Se acuerdan cómo les he mostrado, ¿no es cierto? En el caso de presas, cómo fluye el agua por el conducto, las diferentes ecuaciones. Entonces, eso es más que todo lo que tienes que aplicar, digamos, para hacer un ejemplo así sencillo. ¿Ya? Puedes aplicar también, puedes escribir acá algo sobre qué ocurre cuando se presenta una crecida. Una crecida. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona en todo el sistema? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? ¿Ya? Sí, sí, eso estaba viendo también. No quiero que sea solo que te dediques a la presa, a la estabilidad de la presa. Esto es más mecánica de suelos, en este caso, sí. ¿Ya? Es muy interesante, por supuesto. Yo no digo que no sea interesante, muy interesante, muy útil, pero, ¿sabes? Es un tema bastante largo y tedioso, ¿ya? Si queremos verlo así. Entonces, lo que yo quiero que aquí veamos son los aspectos más generales, ¿ya? La presa puede ser de tierra, puede ser de hormigón, de lo que sea, pero ¿qué partes tiene que tener el aprovechamiento hídrico aquí? Tiene que tener obra de captación, aliviaderos de excedencias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Está bien. Entonces, más dedicado a ese aspecto, por favor. Muy bien. ¿Cómo funciona el embalse? ¿No? Qué sé yo, cuando llega una crecida, ¿cómo funciona todo esto? ¿Ya? Esos aspectos. ¿Cómo funciona el sistema? Ahí tendrás que mencionar el tránsito de avenida, por ejemplo. El tránsito de avenida que entra al embalse y tiene que salir esos caudales por el aliviadero de excedencias, ¿no? ¿Cómo se haría el cálculo hidráulico más bien de eso? ¿Ya? El cálculo hidráulico del aliviadero de excedencias. ¿Ya? Dedícate a esa parte, por favor. Es decir, la aplicación del vertedero es aquí. Ese es el aliviadero de excedencias, el vertedero. El vertedero, aquí vas a utilizar el vertedero, vas a utilizar la rápida y el cuenco disipador de energía, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahí están todas esas partes, hijo, así es. Está bien. Así quiero que lo veamos desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, tienes que organizarlo mejor tu trabajo. Ya, muy bien, ingeniero, gracias. Ya. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, y cualquier cosa que quieran preguntarme, pregúntenme pues en la clase, ¿no? El próximo lunes me pueden preguntar, por ejemplo, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿puede modificar la fecha de presentación? Todavía no se ha modificado en la plataforma. ¿Para cuándo estaba previsto? Estaba era hasta ayer. ¿Acaso no lo modifiqué? No he modificado. Eso fue hidrología. Pero con ustedes mismos modifiqué obras hidráulicas. Eso fue hidrología, ingeniero. A ver, un momentito, no me... Eso fue hidrología, pero fue ayer, pues. Obras yo había modificado antes. No modificó. Ah, entonces... Porque el lunes no pasamos clase. Ah, fue de otra materia que modifiqué también, no ha sido de ustedes entonces. En este momento voy a modificar. Modificamos, ya, con ustedes mismos, para que vean. Pero quiero un buen trabajo, un trabajo bonito. ¿Ya? Para eso les voy a dar más tiempo. Ahí estamos. Obras hidráulicas, 2021, pero es hidrología, obras hidráulicas, 1-2021. Ahora sí, mis estimados jovencitos, bien que me hizo recuerdo, pues es importante modificar la fecha. Tenemos que hacer un trabajo bonito. Entonces, vamos a modificar la fecha para que salgan las cosas bien.
Ah, 2 de agosto había estado, pues. No, pues, ni idea. Hoy estamos en fecha 4 ya, ¿no? Entonces, a ver, lo modificamos para qué fecha. Hoy es, ¿cómo? Hoy es día miércoles, ¿no? Miércoles 4. Ah, estaba aquí, pues estaba la presentación. Miércoles 4. ¿Está bien para el miércoles 11? No, para el lunes 16 que sea. ¿Está bien? Ya, ingeniero. Sí, está bien. Sí, ingeniero. Lunes 16 es la presentación. Y máximo el 17. Ahí está. 16 y 17. ¿Ya? Quiero un trabajo bonito, pues, bien hecho. Y ustedes lo van a hacer, como les digo, les va a servir como un buen ejercicio para que después hagan su trabajito cuando hagan su seminario de grado, no sé qué es. ¿Ya? Verán que les va a ser muy útil. Ah, tengo que cambiar esto también. Ya. Listo. Muy bien. Entonces queda todo claro ya. Muy bien, jóvenes, señor. ¿Aló? Bueno, finalizamos entonces, ¿ya? ¿Aló? ¿Alguien quería decirme algo? Hola. Sí, una pregunta, ingeniero. ¿Sí? ¿En hidrología vamos a hacer una pre-exposición también? Sí, me van a mostrar también, sí, de hidrología. ¿Ya? Y ya, mañana ya me pueden mostrar. ¿De acuerdo? Mañana muéstrenme ya el avance de hidrología también, para que les haga así algunas recomendaciones. Es conveniente, es mejor que lo hagan así. Mañana, por favor, háganlo ya. Prepárenlo para mañana, no importa, esté como esté el trabajo. Y ahí ya les voy a dar algunas recomendaciones generales. ¿De acuerdo? Mañana entonces presentación de hidrología. Ok. Una presentación, pero así, como les digo, muy sencilla. Esté como esté. De ahí para que yo les dé algunas ideas también. Bien, eso es todo por hoy, mis estimados jóvenes y señoritas. Entonces pasen ustedes muy buenas noches. Hasta mañana, hasta mañana con algunos y hasta el lunes con los demás. Chao, chao, pórtense bien. Ya, Inge, muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, chao.